Hola amigos de La Fuente Periodismo de Investigación. Hoy nos encontramos con Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos y especialmente en el tema del gas. Además, Jorge Luis es gerente de Green Power, una empresa que ha tenido interés en desarrollar la producción de gas local. Bienvenido, Jorge Luis, a esta conversación sobre el panorama eléctrico, sobre todo porque en estos días ya estamos prácticamente en estiaje y existe el riesgo de vivir nuevamente apagones. Por eso le quería consultar, ¿qué tan eficientes han sido las medidas que ha venido tomando el gobierno para evitar el estiaje, especialmente el tema de motores y el tema de barcaza? Querida Patricia, gracias por la invitación y qué honor para mí estar en este medio de comunicación tan importante como es La Fuente y que ha aportado tanto al país a lo largo de los años. Así que gracias por la invitación, para mí es un gusto. Realmente hay que partir siendo sensatos, porque no se le puede culpar a este gobierno ni a este ministro, que además va 2 meses, el gobierno va un año, y un problema estructural que ya lleva más de 10 años. En el tema de motores y barcaza, hay una preocupación válida de un asambleísta que menciona que los motores de tierra tienen que ser con, digamos que la generación en tierra en realidad, tiene que ser con motores nuevos. Todo el equipo se supone que se ha contratado, que debe ser nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que tener un perno que sea usado. Cuando usted compra un carro nuevo, por ejemplo, no espera que si compra un carro full, digamos, de la más alta gama, ¿no es cierto? Cuando usted vea que los asientos de cuero tengan marca nacional, cuando es un carro comprado, digamos, de una marca internacional, importado, y usted vea que los asientos de cuero son puestos en el Ecuador, o que tenga, por ejemplo, que sea diésel, pero le hayan cambiado para que acepte gas, o que sea con un radio que no es de la marca, evidentemente usted va a decir, este carro no es lo que me ofrecieron, tiene que ser 100% con las características nuevas de paquete, con garantías y todo esto. Entonces, me parece válido y eso es fácil de demostrar y las autoridades no solo que reciben esa infraestructura, sino también las autoridades de control tienen que hacer las averiguaciones correspondientes. Justo Y hablando de... acabamos de hacer una nota, La Fuente Periodismo de Investigación, en el que la empresa RPG, que es la que hace estos motores, dice que la otra empresa, nuestra proveedora Progen Industries, no está autorizada para vender estos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos pasaron gato por liebre. Mire, ese es un problema, bueno, que usted me lo está mencionando, yo le creo, que ustedes han averiguado, porque yo sé en qué medio de comunicación me encuentro y sé que están muy bien informados. Entonces, ese es un tema que las autoridades de control tienen que verificar y obviamente el que recibe esos equipos tendrá que poner su firma de que ha recibido a gusto de las condiciones del contrato y tiene una enorme responsabilidad que si no está cumpliendo con esa verificación van a tener serios problemas. Porque esto es bastante sencillo de demostrar. O sea, a un equipo nuevo, en menos de un día usted ya lo puede certificar como nuevo. Y a un equipo usado igual. Ahora, bien, usted me preguntaba de la Sí. barcaza. La barcaza en el contrato debería estar en las esclusas. Y esto es muy importante porque primero dijeron que es unos pocos días, después dijeron que era 30 días, ahora dicen que son 90 días. Y realmente esto es complejo, pero más allá de esto, me llama mucho la atención que han hablado de estas corrientes inusuales. Oiga, perdóneme, pero a menos de que haya pasado algo estructural dentro del río Guayas, todos saben que se está comportando de forma absolutamente normal, pero lo único inusual es que los proveedores no se dieron cuenta de estas corrientes. Entonces, en teoría, la ventaja competitiva, lo que había dicho el ministro Luque, es que tenía un anclaje propio. Y es importante mencionar este pequeño tema de ventaja competitiva, porque en teoría eso era el factor predominante versus otros tipos de soluciones, porque al tener anclaje propio obviamente no tenían esta dificultad, pero cuando llega al río Guayas se encuentran con la dificultad que no debería haber sido sorpresa, y ahora están buscando un nuevo tipo de anclaje dentro de las partes en tierra cercanas, pues obviamente en la orilla del río Guayas, para anclarse. Ahora bien, a mí me llamó la atención que dice, pero no se preocupen porque ya está entrando en operación en el ex muelle, me parece que se llama Coagrán, y yo no soy experto, pero he consultado con expertos, y ellos me han dicho dos cosas que les preocupan. Primero, mi pregunta fue, pero si ya están conectados en otro lado, déjenles ahí, porque necesitamos esa generación de 100 megavatios ya para hoy día, o para ayer, o para la semana pasada, porque así lo contrato. Pero resulta que la infraestructura de transmisión de la ex Coagrán es una infraestructura obsoleta, baja, débil, que obviamente pone en riesgo la normal operación de esto. Es decir, estos 90 días vamos a tener que rezarle a todos los santos para que opere normalmente esta barcaza, y además no tiene logística para recepción del fuel oil. Entonces, esto va a hacer que se
genere un caos esta logística para el fuel oil y que cueste más. Y ahí venimos a lo mismo que hemos iniciado hablando, Patricia. Estos sobrecostos de el fuel oil, que además tiene que tener precio internacional, que hay un costo de oportunidad, de estas sobrecargos de además una logística mucho mayor, y además esta termoeléctrica que funcione o no de forma eficiente las 24 horas, de estos cambios, por ejemplo, de la nueva infraestructura del anclaje, etcétera, etcétera, de los $1.000 millones que dice el ministro que nos va a costar la energía emergente, ¿a quién le va a pasar la factura? A los ciudadanos, me imagino. ¿Ya? Entonces, querida Patricia, es importante mencionar esto, porque el ministro en una entrevista, un medio de comunicación de Guayaquil, dijo 3 cosas que le han asesorado mal. Primero, dijo que la generación solo cuesta 3 centavos. No es verdad. Segundo, dijo que las grandes mineras pagan de valores cercanos a los 8 centavos. No, la tarifa eléctrica de AB2, que es de las grandes mineras, pagan de 5 a 8 centavos, en promedio 6.6 centavos. Y dijo una tercera cosa que es aún más preocupante. Dijo que las grandes mineras subsidian la electricidad a la tarifa de la dignidad. Por favor, seamos serios en esto. Necesitamos sincerar nuestra economía, que los subsidios vayan a los más pobres, pero no podemos regalar nuestra energía. Peor aún en momentos donde la barcaza nos cuesta 16 centavos, la importación de electricidad de Colombia nos cuesta 30 centavos, la generación en tierra con diésel importado a precio real nos cuesta de 25 a 35 centavos. Y por eso vuelvo a la pregunta inicial, ¿a quién le van a pasar la factura? Bueno, ya vemos que no nos viene un panorama muy prometedor. Le quería preguntar, y hemos conversado de esto en algunas ocasiones, ¿qué posibilidad hay de que el gas del Ecuador pueda ser una opción para evitar estiajes? ¿Y cómo ha ido esto? Algún momento usted decía, hay un plan para producir gas, para hacer walkover, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con este plan? Hay un plan de Petroecuador, como le digo, no lo digo yo, que fue presentado en abril y fue desarrollado hasta junio, donde Petroecuador concluye, usted además hizo una nota sobre esto, que la producción de gas haciendo workover y mantenimiento es una producción que puede tener un impacto de mayor producción en semanas, que es además, al final del día, produciría una electricidad en una termoeléctrica que está subutilizada, que podría producir 200 megavatios más, que ya tiene infraestructura de plataforma, gasoducto, planta de limpieza y termoeléctrica, que ya está ahí, que puede producir 100 megas más, al menos en el corto plazo, haciendo workover, a un precio de 8 centavos el kilovatio hora. Quédese con este número, 8 centavos el kilovatio hora. La barcaza cuesta 16, la generación de tierra de 25 a 35 centavos y la importación está llegando a 42 centavos desde Colombia. ¿Qué es lo primero que deberíamos haber priorizado? La producción de gas natural de Campo Amistad. Además, usted, Patricia, probablemente es la periodista que más conoce el tema del gas y que más está hablando sobre estos temas. Sabe desde hace años que el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas y que necesita 2 años al menos esta infraestructura. Entonces, obviamente, sacaron estas regulaciones, le dieron todas las facilidades y no saben cómo importar gas hasta el día de hoy. Pero al menos fueron sensatos en continuar con el tema de workover y mantenimiento de pozos, en el plan de workover y mantenimiento de pozos. El mismo ministro menciona, me parece que, permítame mencionar el nombre de los medios de comunicación, en Teleamazonas, en el noticiero, o al menos ahí lo vi, menciona que ya está por contratarse esta licitación de workover y mantenimiento de pozos para levantar en el corto plazo 20 millones de pies cúbicos que generarían al menos 100 megavatios a 8 centavos el kilovatio. La semana pasada, ¿sabe qué pasó, Patricia? Y no va a ser sorpresa, además. Se echaron abajo ese proceso. Ya no van a hacer la licitación para al menos hacer workover y mantenimiento de pozos. Porque el gerente de Petroecuador, que está en un rango inferior al ministro de Energía, y no sé si ya le informó al ministro de Energía, dice que ya no van a hacer el workover porque ya no es una solución para este estiaje. Pero el otro año vamos a tener estiaje. Pero además contratamos una barcaza por 18 meses que va a operar en época de lluvias a 16 centavos el kilovatio hora. Entonces, este país lamentablemente está secuestrado por los importadores de combustibles, por los lobistas, como la Cámara de la Energía, el señor Aspiazu, que promueven intereses de importadores de combustibles, y lamentablemente esos intereses hacen que nos limiten a que se desarrollen proyectos tan importantes como Campo Amistad. Solo con esto concluyo. ¿Usted lo ha escuchado al señor Aspiazu promover workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad? No, no es la línea de Roberto Aspiazu. No lo va a escuchar tampoco. Saque sus conclusiones. Bueno, en medio de este caos, el gobierno hace 2 anuncios. Quisiera que usted me ayudara a analizarlos. Por un lado, dice que va a pedir el contingente de los militares para la operación de las hidroeléctricas. Esto sería una medida para contribuir a evitar temas de inseguridad o hasta de boicot. Por el otro lado, también ha dicho
que nos va a la ciudadanía a permitir tener unas planillas gratis de hasta 180 kilovatios hora en el mes. ¿Cómo ve usted estos dos anuncios? Bueno, primero que todo, lamentablemente el país vive una etapa electoral y para irme a la segunda parte, el problema del Ecuador es económico porque no recauda más. Entonces lo que deberíamos más bien es promover, cobrar más y no a los más pobres, sino a los que más tienen. Entonces, si por un lado se da este regalo a los más pobres, por lo menos se debería quitar este regalo a las empresas más ricas como las mineras. Esto es muy importante porque si no, simplemente estamos agrandando el hueco económico, estamos empobreciendo al sector eléctrico. Segundo, yo creo que nadie anda pues con su medidor a la mano. Entonces, cuando usted le dicen, le regalo la energía, podría decantar en que usted más bien tenga un incentivo de mal gastar su energía y de consumir más. Entiendo que igual le están limitando a 120, 180 megavatios, 180. pero realmente podría la ciudadanía entender, como es gratis, puede consumir más y al final del día va a hacer que el problema más bien se agrande. El otro lado, por otro lado, el tema de seguridad. Bueno, evidentemente Los el Estado... militares en un sentido de operación. Bueno, esto es un tema más de protección, de sabotaje, es lo que se menciona. El Estado ecuatoriano y el gobierno evidentemente tienen mejor información que un ciudadano de carne y hueso como yo y tendrán sus razones para hacerlo. Pero, por ejemplo, dicen que ha sido un error humano el apagón del día sábado. Me parece que fue sábado, sí, sábado pasado. Realmente no es tan vulnerable el sector. No significa que una sola persona pueda tener acceso a hacer este tema. Entonces yo creería que no es tan real esto. Tendrá que demostrar obviamente el gobierno y el ministro y obviamente nosotros deberíamos estar un poco más despiertos sobre este tema. Ahora bien, que vayan los militares y todo y poder proteger de mejor forma el sector energético, bueno, bienvenido. Ya. Y para que la ciudadanía entienda qué pasó el sábado. ¿Fue un apagón? ¿Fue solo una falla? Y también la pregunta del millón, ¿vamos a tener o no apagones en este estiaje? Lamentablemente parece que bajo mi criterio pudo haber sido una falla de sobrecarga de uno de de la red de transmisión. Y si no fue en esta ocasión, ya pasó la vez pasada, y va a seguir pasando porque la infraestructura es obsoleta y está sobrecargada. Entonces, digamos, no quiero entrar en el detalle de este acontecimiento porque no lo conozco, pero sí podríamos perfectamente prever que esto va a volver a pasar. Si hay apagones o no, ojalá me equivoque, ojalá me saquen un spot diciendo que Jorge Luis Hidalgo ha tenido, que se ha equivocado y ha dicho que hay apagones y no los va a ver, porque eso al final del día significa que la ciudadanía sufre. Pero realmente, por los números que vemos, no hay forma de que podamos evitar los apagones. ¿Cuáles son esos números que usted dice? Bueno, tenemos 1080 megavatios de hueco y la barcaza solo es de 100 megavatios y la generación en tierra que va a venir a finales de noviembre es de 300 megavatios. Colombia no nos va a vender, ya nos está restringiendo. Digamos, los números hablan por sí solos. No veo forma real de que podamos solucionar esto. Bueno, está muy bien. Yo le agradezco muchísimo el habernos atendido y nos veremos en una próxima ocasión. Esta ha sido una entrevista para La Fuente.